Vamos a pasar a otros temas porque hay nuevas revelaciones en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El escape de película habría sido pensado y fríamente calculado por uno de los lugartenientes del narcotraficante, quien conocía los procedimientos de vigilancia de las cárceles de alta seguridad en México. Dámaso López Núñez fue jefe en la Policía Judicial de Sinaloa, agente del Ministerio Público y subdirector de seguridad y guardián del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, en momentos en el que el Chapo estaba interno en esa cárcel. Vamos a ahondar en el tema. Quiero saludar al periodista y analista político Jorge Cepeda, también columnista del diario El País, director de sinembargo.mx, autor de la novela Los Corruptores. Un gusto saludarlo, señor Cepeda. Una buena tarde para usted. Buenas tardes, un placer estar con vuestro auditorio. Gracias. ¿Sorprende esa revelación que el Chapo hubiera tenido esa ayuda de alguien que supiera lo que pasaba en la cárcel, tan cercano a la cuestión de seguridad de la cárcel? ¿Sorprende esa revelación hoy por hoy? No, en absoluto. Prácticamente todos, la opinión pública daba por descontado que el Chapo había contado con una colaboración desde adentro de las autoridades, tanto en su primera fuga como en esta segunda. Se trata del penal de más alta seguridad en el país, lo que hacía muy improbable una fuga solitaria, sin toda la parafernalia que supone de información y de logística, que supone abrir un túnel de 1,5 kilómetros justo en las narices de las autoridades, ¿no? ¿Podemos adentrarnos, señor Cepeda, en quién es Dámaso López Núñez, este experto en prisiones que conoce estos procedimientos de vigilancia de las cárceles de máxima seguridad? ¿Quién era para el Chapo? ¿Quién es? ¿Qué significa para el Chapo Guzmán este personaje? Bueno, significa un instrumento. El Chapo no ha sobrevivido tantas décadas. Recordemos que es el capo más longevo del fenómeno del narcotráfico prácticamente en cualquier país, un oficio que suele ser bastante efímero. El Chapo se ha conservado ahí gracias a su enorme capacidad para seducir y corromper a autoridades del más alto nivel. Dámaso no sería una excepción. E incluso damos también por descontado que habría otras autoridades vinculadas a la presente prisión donde se encontraba ahora el Chapo, y no solo a quien fue director de la prisión anterior de la cual escapó el capo. Ahora, señor Cepeda, teniendo más información justamente de qué es lo que ha pasado en la fuga del Chapo, ¿cómo ve usted desde afuera y como columnista la forma en que el gobierno de Enrique Peña Nieto están asumiendo esta situación? Bueno, en realidad es una vergüenza mayúscula para el gobierno de Peña Nieto, porque como sabemos, en la aprehensión del Chapo participó directamente la inteligencia norteamericana. Ellos fueron los que lo detectaron, pasaron la información a las autoridades mexicanas e incluso participaron en el operativo para asegurarse de que no hubiese una filtración al Chapo, como había sucedido en muchas ocasiones en que estaban a punto de aprenderlo, y por alguna enlace que tiene el Chapo al más alto nivel de las fuerzas de seguridad mexicanas, siempre lograba fugarse. Entonces, luego de esta participación de las autoridades norteamericanas, el gobierno de Washington había pedido que el Chapo fuera extraditado para ser resguardado en una prisión norteamericana. Y Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto tomó esta petición con desaire, e incluso como un asunto casi de soberanía nacional, asegurando en su momento, hace algunos meses, que el Chapo nunca escaparía de otra vez de una prisión mexicana. Entonces, esta fuga es una enorme cachetada sobre el rostro de nuestro país y en particular del gobierno de Peña Nieto, que no ha acabado de entender
que la corrupción se ha convertido ya en una enfermedad endémica a los más altos niveles de su propio gobierno y comienza a ser ya una rémora para hablar de que tenemos un Estado viable. Y justamente me quiero referir a un artículo que usted publicó sobre la fuga del Chapo Guzmán, donde usted dice que el gobierno priista afronta cada tragedia y cada escándalo como si se tratase pues de una anomalía, una embestida momentánea que solo requiere ser capoteada. Pero le pregunto qué es creíble, que un detalle tan importante como este del llamado, como le dicen a Damaso, el licenciado, sea tan solo una anomalía y no un descuido de una magnitud incomprensible, porque estoy entendiendo incluso que Damaso era parte del Consejo Técnico Interdisciplinario conformado por las máximas autoridades donde se resolvía la autorización de incentivos para los internos, se metían opiniones, etcétera. Exacto. Yo insistiría en que, en efecto, la fuga del Chapo revela de manera cruda la forma en que el crimen organizado ha penetrado las más altas esferas de liderazgo en ese país. Y eso solo ha sido posible debido al desinterés que existe para atacar la corrupción a fondo en el sistema. Y este desinterés obedece a las razones más vergonzantes. Y estas son el hecho de que esta élite que gobierna el país se ha beneficiado de la propia corrupción, del clientelismo político y en buena medida las circunstancias que mantienen y que reproducen el éxito del PRI en el gobierno se alimenta de esta podredumbre, de este clientelismo. Por eso es que es tan difícil eliminar fenómenos como este, el de tan vergonzantes como el hecho de la fuga del Chapo. Es decir, no serían explicables si la corrupción no se hubiese adueñado del tejido social de ese país. Y finalizo con esto, tal vez poniéndolo en una camisa de 11 varas, porque yo no sé si hay respuesta para lo que le quiero preguntar, pero con todo ese análisis que usted nos hace, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en México? ¿Qué tipo de limpieza hay que hacer? Si al limpiar todos como una novela, borra y va de nuevo, los que llegan pueden estar infectados, por hablar de esa palabra, de esa misma corrupción. ¿Qué se hace? ¿Por dónde se empieza? Bueno, el panorama es desolador porque el gobierno de Peña Nieto está apenas a la mitad de su periodo presidencial, que es de 6 años, apenas está llegando al tercer año, y no se ve absolutamente ninguna voluntad política para hacer algo de fondo con este problema de la corrupción. Como usted citaba, en efecto, ellos van abordando una crisis tras otra como si fuese a ser la última, como si fuese simplemente un exabrupto y no esto que se ha convertido ya en el pan cotidiano. Entonces, para resolver la corrupción a fondo en México habría que hacer muchas cosas, pero el primer paso sería que el gobierno estuviera dispuesto a hacer las acciones y la voluntad política necesaria para ponerlo en marcha. Eso no se ve absolutamente por ningún lado, entre otras cosas, porque un ataque frontal a la corrupción por parte del gobierno de Peña Nieto significaría socavarse las propias bases en las que ellos se sustentan, atacar a su círculo íntimo que ha sido una y otra vez sorprendido en distintos actos de corrupción. Clarísimo, señor Cepeda, mil gracias. El panorama es desolador, me quedo con esa frase suya, que ojalá algún día cambie y salga el sol en vez de ser desolador. Muy amable. Jorge Cepeda, él también es columnista del diario El País, director de sinembargo.mx, autor de la novela Los Corruptores, nos acompañaba desde Ciudad de México. Un gusto haberlo tenido, muy amable. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias, muy gentil por su tiempo.